Buenas, en este episodio tenemos nuevamente invitada a Araceli Marchesotti. Ella es psicoanalista, licenciada en psicología, docente de la UBA en la Facultad de Psicología y de Musicoterapia, miembro del equipo de atención para autismo La Lata, Pausa, de la Escuela de Orientación Lacaniana. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sara, por estar acá nuevamente. En este capítulo vamos a hablar de la urgencia en el psicoanálisis, así que para arrancar te voy a preguntar cómo se entiende la urgencia desde el psicoanálisis. Creo que en principio, para pensar la urgencia es necesario situarnos en el contexto que nos rodea y entender algunas coordenadas de la época en la que vivimos. La urgencia interpela al psicoanálisis, le hace pensar sus preguntas, ensayar respuestas, inventar dispositivos, ¿no? Interpela, hay espacios de producción en la facultad con prácticas profesionales, hay dispositivos de la Escuela de Orientación Lacaniana con el dispositivo de pausa. La urgencia nos pone a pensar, sí. Nos interpela. De hecho, digo algo, ¿no? Ya que decís esto justamente, yo cuando empecé a hacer la residencia de psicología en un hospital era la primera camada de residentes y dijeron, bueno, pero ustedes están cobrando los mismos que los médicos, vayan a la guardia también como los médicos. Con lo cual fue empezar a atender en urgencia sin que nadie haya pensado nada. O sea, que hubo que hacer el trabajo y después ponerse a pensar qué estábamos haciendo ahí. Porque además era sorpresa de los médicos que en ese hospital, que ya tenía muchos años, nunca había habido un psicólogo en la guardia. Con lo cual, era un poco de resistencia, un poco de risa y un poco empezar a hacerse el lugar y empezar a pensar qué es la urgencia. Así que digo que va justo a este tema que estás planteando. O sea, primero fuimos y bueno, encontramos un espacio de intervención posible. Me parece que efectivamente, por eso decía, la interpelación que produce en particular el psicoanálisis, que se pone a pensar respuestas y a inventar dispositivos, ¿no? También, digamos. Y bueno, y ese pensarse en el lugar. Sí, porque quizás fue un avance, ¿no? Porque me hace pensar esto que decís. En ese momento, bueno, la residencia de psicología no dijo, no, somos psicólogos, ahí solo van los médicos. Dijimos, bueno, aceptamos el desafío y vemos qué pasa. Y desde ahí siempre siguió habiendo psicólogos en guardia y se empezó a nombrar a psicólogos en guardia, con lo cual se empezó a hacer un trabajo efectivo en la guardia, ¿no? Que nos hizo pensar, por supuesto. Y creo que, bueno, y hoy por hoy hay esto que ubicabas, me parece que se traduce además en producción, hay... por eso nombraba, por ejemplo, en la cátedra de clínica... en la que estás vos, claro, de clínica de la urgencia, en la práctica profesional de Inés Sotelo, donde llevan adelante investigaciones de UBASIT, libros escritos, donde hay mucha producción ahora, Ricardo Celdes que ha llevado adelante el dispositivo de pausa de Leol, también, se hace mucha producción en relación a la clínica de la urgencia. Así que, en principios, yo decía, situarnos en el contexto, son tiempos de urgencia generalizada, como dice Inés Sotelo, ¿sí? Donde la temporalidad que signa la época que habitamos es la de la fugacidad, lo perecedero, lo rápido, lo que pasa, lo que cambia rápido, quizás antes de que el sujeto, ¿no?, tenga posibilidad de leer el acontecimiento, de poder hacerlo subjetivo, ¿no?, ese tiempo de hacerlo propio y de poder elaborar una respuesta y no simplemente reaccionar, ¿no? Bassos lo llama la civilización de lo instantáneo, ¿no?, donde hay una promoción al consumo y a la satisfacción inmediata, y el consumo de sustancias, de objetos, de trabajo, de cirugías, Sí, me parece que en relación a la urgencia de la respuesta ya, la respuesta terapéutica ya, o me siento mal ya, tengo que tener el remedio. Quizás el psicoanálisis interpelado en cómo ahí abrir algún tiempo, ¿no? Posible. Efectivamente, esta prisa constante ocurre del lado de las personas que llegan a consultar,
también ocurre del lado de la institución, de los profesionales, de distintas instancias judiciales, escolares, fundamentalmente educativas. Y sí, así que efectivamente el psicoanálisis tiene un modo de pensar la urgencia y de poder intervenir en la urgencia. Me interesa como desglosar un poco, pensar desde la perspectiva médica y desde la perspectiva del psicoanálisis, porque efectivamente la urgencia pensada desde la perspectiva médica tiene que ver con la aparición súbita de un fenómeno que se presenta de repente y requiere atención inmediata por parte de la persona que consulta o por parte de la familia, y bueno, que si bien puede haber o no riesgo de vida o de que una condición sea grave, hay la vivencia de que eso requiere atención inmediata. Digo, la emergencia, a diferencia del término urgencia, que a veces se usan como sinónimos, hay una pequeña precisión de que la emergencia en verdad es, en cambio, una situación crítica que es de riesgo vital inminente, ¿no? Que puede haber el riesgo de vida o de agravamiento y que efectivamente requiere una atención sin espera. Del lado de la psiquiatría, la urgencia está pensada en relación a la gravedad o a la peligrosidad, por ejemplo, ¿no? De una persona para sí o para terceros. La urgencia desde el psicoanálisis en principio está íntimamente ligada a la concepción del sujeto, ¿no? Íntimamente está ligada al concepto de sujeto. Entendemos que una consulta de urgencia tiene que ver con que se ha presentado una vivencia subjetiva de haber llegado a un límite, de haber llegado a un punto de basta, ¿no? Y de que las respuestas que hasta ese momento una persona podía darse ya no funcionan, ya no sirven, ¿no? Esto produce un corte en el tiempo, ¿sí? La urgencia interpela al tiempo, ¿no? Compromete la dimensión del tiempo, arma un antes y un después, ¿no? Entonces, eso que en algún momento digamos, la persona tenía como, ¿no? sus recursos, sus armados, sus sentidos, sus referencias quedan interpelados de una manera que de repente ya no... De repente, digo, podemos subrayar ese término que tiene como la característica de cierta presentación de algo que irrumpe. Con Freud tenemos la noción del trauma freudiano, ¿no? Freud habla del trauma como el poder que tienen ciertos sucesos de la vida, los sucesos traumáticos, de conmover, dice, los cimientos en los que la vida se sostenía, ¿no? Digamos, bueno, dice que se llama traumática a una vivencia que en un muy breve lapso de tiempo provoca en la vida anímica, dice, un exceso tal en la intensidad del estímulo que poder tramitarla o finiquitarla, dice, por las vías habituales o normales, fracasa. A mí me interesa señalar, como lo dice Ricardo Celdes, que el trauma, la urgencia no es el trauma, sino su respuesta. ¿La urgencia es la respuesta al trauma? Claro, ¿Pero cómo sería eso? Bueno, la urgencia tiene que ver con el efecto en el sujeto de verse confrontado con ese exceso. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, no es, una cosa es el acontecimiento que irrumpe y el sujeto queda puesto en urgencia al verse confrontado con ese exceso. ¿Hay algún ejemplo más concreto como para graficar, por ejemplo? Cuento un breve, sí. Un pequeño recorte acerca de un caso de un joven, un muchacho en sus 30, muy amante del fútbol, muy futbolero. Él jugaba, ¿no? Que tenía como un lazo al fútbol, jugaba mucho con los amigos, iba a la cancha, seguía los torneos. Y de repente empieza a sentir que cada vez que va a la cancha se empieza a sentir como muy ansioso, muy
angustiado, como una sensación de angustia, de ansiedad, ¿no? Que es una modalidad de presentación, ¿no? de la angustia, la ansiedad, ¿no? Bueno, como se empieza a sentir mal, ¿no? Como efectos en el cuerpo, dolor de panza. Y esto se empieza cada vez más a desplazar, empieza a no poder ver la tele, no poder ver fútbol en la tele, no poder escuchar en la radio. Y bueno, y se presenta a la consulta y bueno, cuando está, mientras va relatando, mientras relata sus síntomas, dice, no soporto el partido. Entonces, ¿no? Se recorta ese modo de decir, ¿no? Y se subraya con una pregunta, el partido. Y en ese momento irrumpe un llanto y una asociación de la reciente muerte del padre, que bueno, había estado también futbolero él, había estado enfermo durante bastante tiempo y este paciente entendía que bueno, que la muerte del padre no le había impactado porque la esperaba de alguna manera. Y bueno, y es en esa consulta donde a partir de eso que se pone a decir aparece el efecto, ¿no? Y se abre a la dimensión del trabajo de un duelo que estaba detenido. Sí, en esto del que partió, ¿no? El partido. El partido. Ah. El partido. Ya entendí. No soporto el partido. Claro. Me resultó, ¿no? Es rara la formulación. Sí. El partido. Y ahí la asociación del padre que partió. Con el padre que partió. Entonces, ahí ese llanto podría ser esa urgencia, como que ahí, a partir de ese trauma que fue la muerte, ahí... Y ahí tenemos dos, digamos, podríamos decir, tenemos ese primer momento de la muerte del padre, donde para él no tiene un primer registro traumático, digamos, no tiene registro, no quiere decir que efectivamente ahí uno no pudiera leer en un segundo momento que eso era, eso sí lo había impactado de una manera singular, de una manera íntima, y toda la presentación posterior, digamos, que se va armando en relación a la ansiedad, a toda esa sintomatología que parecía, él lo llamaba como de un ataque de pánico, como panicosa, ¿no? Sí. Me parece que poder escuchar al sujeto de la urgencia es eso, digamos, poder ubicar ese modo de decir singular, ¿no? Que más allá, digo, no da lo mismo si llega a una guardia y dice, bueno, fui a jugar al fútbol y me agarraron palpitaciones y entonces medicado ¿no? Con algún ansiolítico, que hacer una pausa, ¿no? Sí. Y interrogar por eso. Claro, o que se le indique no vayas más a fútbol porque eso es lo que te hace mal, ¿no? Como, sí, me parece interesante esto, ¿no? Lo que abre la pausa de escuchar de qué se trata. Yo me acuerdo me quedan algunos ejemplos de esa guardia y uno que podría dar en relación a esto de cómo operó la urgencia ahí. Nos llamaron al servicio de salud mental y bueno, me tocó ir a mí, ya una persona que venía ya un día y medio internada porque había consumido un veneno que para un intento de suicidio y por poco termina muerto, ¿no? Justamente bueno, fue la suerte que lo vieron antes de que le hiciera efecto y lo dejaban en la guardia porque seguía diciendo que bueno, que él se quiso matar y se quería matar y se quería matar. Cuando él, bueno, logra empezar a hablar y acepta empezar a tener una charla, en algún momento de la charla que él puede decir cuándo fue que tomó esa decisión y por qué fue. Y dijo que no la había tomado antes, no lo había pensado antes, pero fue el día anterior porque tuvo un sueño y en el sueño la madre le hacía así. Y la madre se había... Explicar para los que oyen. Para los que oyen, lo llamaba.
¿no? Con la mano. Con un la gesto mano. de venir para acá con la mano. Exacto, sí. Entonces lo llamaba con la mano y entonces él, como la madre había muerto en su nacimiento, bueno, él pensó que la madre lo reclamaba, lo llamaba y tenía que ir. Entonces, ¿el qué hace? Dice, voy con mi madre, tomo esto y me muero. Entonces, en esto estaba, ¿no? Y ver cómo abrir alguna dimensión de no quedar en esta cuestión mortífera, ¿no? Donde la madre lo llama y él lo mata. Yo digo, ¿y por qué pensó que ese llamado era para matarse? O sea, ¿por qué pensó que ese gesto implicaba ese tipo de llamado? Y entonces él dijo, bueno, la verdad, no lo había pensado, pero ahora que estamos hablando, podría ser que ella quisiera otra cosa. Quisiera que yo le pregunto, ¿qué podría hacer? Bueno, quizás saber un poco de la historia familiar, que yo no sé nada, que mis hermanos me contaron muy poco de ella. Bueno, entonces él dice, yo quiero saber entonces eso, me quedé pensando, con lo cual se le fue la idea suicida que lo hacía estar en la guardia, dijo, no voy a tomar veneno de vuelta, y quiso venir a hablar conmigo al día siguiente en el hospital. Iniciamos ahí un trabajo que duró unos 2 años, donde él se pone a recopilar en relación a su madre, cuestiones de entrevistar a la familia, que los hermanos, los tíos le cuenten, y ese es el trabajo que él hace en relación a acercarse a la madre. Y fue muy interesante, porque fue una posibilidad de una intervención que cambió, ¿no? Esto que lo podía haber llevado a la muerte. Así que son esos recuerdos que uno tiene de hace muchísimos años, pero que quedan muy grabados, la marca de eso, ¿no? De por qué es interesante maniobrar en la urgencia a veces, ¿no? Y estar. Y efectivamente es memorable, ¿no? Eso que vos decís, a veces es la oportunidad de una intervención que es memorable y que abre a un querer saber, que abre un querer hacer algo con eso. Sí, que a veces sí, vemos que hay intervenciones que quizás son breves y que cambian la vida del sujeto, ¿no? Porque... ¿Qué se hace en general ante las consultas de urgencia? El psicoanálisis tiene un modo de intervención que se orienta a posibilitar esto que estamos hablando, que es la subjetivación de la urgencia, ¿no? Que es de aquel que se presenta en la consulta de urgencia a través de instalar una nueva temporalidad, digo, en eso que al principio se presenta como compactado, vamos a introducir una nueva temporalidad y permitir un despliegue a partir del relato para poder apropiarse, ¿no? de ese acontecimiento y a partir de poder situar y poder conectarlo con una causa que lo concierne más íntimamente, ¿no? Digamos, ya no es para que pueda, el movimiento es de eso que se presenta como si fuera algo ajeno, algo exterior al sujeto. El movimiento hacia la subjetivación tiene que ver con ese poder conectarlo con alguna causa propia, íntima, ¿no? Y es ese movimiento hacia la subjetivación, hacia el poder decir algo de lo particular, ¿no? En ese punto no tiene que ver con el conjunto, con una solución para todos, sino poder conectarlo con una causa de lo particular. Quizás en esto, ¿no? En los tiempos de prisa, a veces, darse lugar a quizás pasó esto, pasó lo otro, y parar y decir, ¿y a vos qué te pasó con eso? ¿No? Bueno, es como decir, no lo había pensado, o qué efectos me trae eso. Freud, me parece, ¿no? Que yo a veces lo comento esto porque me parece muy interesante. Freud atendía de lunes a sábado, atendía a los pacientes todos los días, algunos se mudaban a Viena para ser atendidos por él. Y Freud les decía, creo a los pacientes una de esas reglas, era que no tomaran decisiones mientras se analizaban. Sí. Cosa que es impracticable hoy día y no sería una buena indicación, pero sí me parece extraer de eso, por lo menos en mi clínica, para mí es importante, que a veces hay un apuro, ¿no? Entonces hablan algo con el analista, bueno, entonces le voy a decir a mi pareja que no lo quiero ver más, porque es verdad. Y a veces decir, espera, no es que no tomes decisiones durante que dure el año, espera un poco, por ahora te estás escuchando vos y estás viendo qué es esto, ¿no? Tómate ese tiempo y eso permite algo, esa pausa subjetiva.
digo, a la pregunta de Flor, digamos, me parece que es en relación a eso, ¿no? A poder introducir esa nueva temporalidad, esa pausa que hace falta para que se desplieguen, ¿no? Para que empiecen a aparecer esos significantes que son los que determinan, ¿no?, un sujeto entre, digamos, más allá de los síntomas, más allá de la presentación. Me parece que tiene que ver con lo que vos ubicabas, ese poder introducir una pausa. ¿Cómo se introduce esa pausa? Bien, en principio es ubicando que la urgencia compromete al tiempo, ¿no? La pausa es una pausa lógica, ¿no? Es del orden lógico, no cronológico necesariamente. Es una operación que apunta a promover la emergencia de un sujeto en un discurso que se va desplegando en una trama discursiva. Lacan trabaja el tema del tiempo en psicoanálisis a partir de un problema de lógica de los que extrae tres tiempos, tres declinaciones del tiempo, que son tres: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Podríamos decir que en la urgencia se presenta compactado, colapsado, el instante de ver con el momento de concluir, y la operación analítica, ¿no?, la operación, el tipo de escucha que promueve un psicoanalista tiene que ver con volver a introducir el tiempo de comprender. Un poco más. El instante de ver, Lacan ubica que tiene que ver con con el principio, es como un insight, ¿no? Como eso que se ve, que es evidente, que se sabe, es un saber del que se parte por una expansión lógica. La idea es dar paso al tiempo de comprender, como donde está el problema, digamos, que es la incógnita del sujeto, que se tiene que ir develando en el despliegue de los significantes a partir del hablando y encontrando sentidos, que estos sentidos muchas veces que se generan en esos primeros encuentros están destinados a perderse, no necesariamente el sujeto va a quedar fijado a ellos, digamos, son sentidos que luego se deslizarán. Y el momento de concluir, que es ese juicio final al que se arriba después del tiempo de comprender, que es del orden de no de un cierre, no es la conclusión pensada en términos de cierre, sino más bien de un entonces, ¿no? Como un momento conclusivo de entonces algo del sujeto queda nombrado en ese proceso. Sí, se me ocurre ahora un ejemplo, voy a ser muy breve, ¿no? En un muchachito, ¿no?, que con su novia se separa, vuelve, se separa, a veces se separa porque está muy mal, la relación se le hace insostenible y vuelve. Entonces empieza y me dice, bueno, entonces me tengo que separar. Le digo, bueno, date un tiempo, a ver. Entonces descubre algo y entonces le voy a decir, me voy a separar. Entonces quizás el tiempo de comprender fue darse cuenta que él tiene que entender por qué está en esa relación, porque si no, cuando se separaba rápidamente, después volvía, y volvía peor que antes, ¿no? Entonces fue darse el tiempo de ubicar un poco qué pasaba, por qué estaba en esa relación, y después le surgió, fue el tiempo de concluir, decantó, le surgió, concluyó, fue entonces a esto. Y fue separarse de algunos rasgos de él, de una manera de él de estar en un vínculo, ¿no? Esto, así como vos lo decías, me trae como el efecto de unas investigaciones que se hicieron en la práctica profesional de clínica de la urgencia, que hablaban del efecto de la puerta giratoria en el hospital, ¿no? Digamos, de que efectivamente, digamos, cuando ciertos modos de consulta o de resolver una consulta produce que el paciente se va y vuelve al poco tiempo en el mismo punto, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente para decir algo, consulta a alguien con un trastorno del sueño, por ejemplo, no es lo mismo indicarle, recetarle un hipnótico que de repente instalar la pregunta ¿qué le quita el sueño?, ¿no? Sí.
Antes nombrabas esto de los tiempos lógicos. ¿Qué significan los tiempos lógicos? Bueno, un poco lo que ubicaba, ¿no? Digamos, este instante de ver, como ese primer momento de saber sabido, digamos, lo que ya se sabe, un saber del que se parte, que es evidente, el tiempo de comprender como ese momento de incógnita, donde hay que desplegar estos significantes para alojar, digamos, ¿no? Para que algo del sujeto se revele, se emerja, y el momento de concluir en términos de de conclusión, que no necesariamente quiere, yo decía, no quiere necesariamente decir cerrar, sino abrir otro tiempo. Y este tipo de, esta estructura es interesante, es importante tenerla en cuenta para pensar cada entrevista y para pensar la dirección de la cura en la clínica de la urgencia, ¿no? Como es una estructura que la podríamos, o incluso también para pensar el momento de toda una trayectoria de análisis incluso, ¿no? Son tiempos con los que Lacan se sirve para pensar, ¿no? Al interior de una consulta, de una consulta de urgencia, de una entrevista, una consulta de urgencia, o todo el trayecto de un análisis. ¿Qué podrías decir de la urgencia en la infancia? Yo recortaría, como al menos, no para agotar las presentaciones, pero recortaría dos modos de presentación de la urgencia. Me gusta cómo lo trabaja Freud en una de sus conferencias. Es interesante cómo lo dice. Freud habla de el estallido neurótico en la infancia, ¿no? Él dice en numerosos niños la contracción de una neurosis no espera a la edad adulta, y dice, estalla ya en la infancia y ocasiona cuidados a padres y a médicos, ¿no? Y además agrega, dice, no, algo así, ¿no? Como no hemos tenido empacho en aplicar la terapia analítica en esos niños que estaban en vías de desarrollar síntomas, ¿no? Como para poder ubicar ahí lo justificado de poder pensar que Freud no trabajaba especialmente con niños, es con el pequeño Hans, ¿no? Con quien empieza a inventar, ¿no? Como a aplicar el psicoanálisis con un niño. Entonces, ahí subrayar, por un lado, la cuestión del estallido, digamos, que tiene esa dimensión ruidosa, yo le llamaría, de hacerse oír, de ruptura, de quiebre de la escena, de quiebre de la escena de juego, de molestia en la estructura familiar o en la escuela, por ejemplo, hoy por hoy, que es muy común, ¿no? en espacios donde el niño se mueve y que no puede esperar, ¿no? Y que se presenta como algo del orden de lo impostergable. Y me interesa también en esta cita que les compartía de Freud, también pensar, subrayar el término ocasión, ¿no? Cuando dice ocasiona cuidados a padres y a médicos. Me gusta pensarlo con la referencia a una diosa de la mitología romana, que es, ¿no?, la diosa ocasión, oportunidad, en algunas aparece también como la diosa fortuna, que es una diosa que está representada por una mujer muy bella, que tiene una cabellera por delante, ¿no? Y está calva o rapada en la parte de la nuca, ¿no? Y está representada, está encima, subida a una rueda, digamos, una especie de orbe, de circunferencia. Algunos también se la grafica con unas alitas en los pies, para ubicar el movimiento, ¿no?, de la ocasión, ¿no? De la ocasión pasa, ¿no? Y entonces, como dice el dicho, ¿no?, que hay que agarrarla de los pelos por delante, porque por detrás está calva, digamos, ¿no? Ya pasó, que da cuenta de cómo, si se la deja pasar de largo, se pierde la ocasión, ¿no? Entonces, me parece linda esta metáfora para poder pensar esa relación a la urgencia como ocasión, ¿no? En esto que vos contabas, por ejemplo, de tu
esa viñeta, ¿no? Como esa ocasión de producir una marca memorable y de que permita abrir un trabajo que hasta ese momento no parecía posible, ¿no? Entonces, nada, me parece interesante para poder ubicar que en ese pasaje de la ocasión, digamos, la urgencia como ocasión de poder captar y alojar algo del sujeto y poder ponerlo a trabajar. Como que si a veces el momento de la urgencia fuera un momento privilegiado para trabajar ciertas cosas que de otra forma si no, no se trabajarían. Exacto, exactamente. Es como del orden de un momento privilegiado, sí, absolutamente. Bien. También en clínica con niños me parece que es importante subrayar un detalle, que es importante poder ubicar en la consulta de qué quiebre, qué tipo de quiebre se produjo, qué tipo de ruptura y para quién es el sujeto de la urgencia. ¿Sí? A veces es el niño, a veces son los padres, uno u otro, a veces es la institución escolar, donde a veces por ahí hace falta acercar algún asesoramiento, por ejemplo. Y en la consulta muchas veces lo podemos ver en niños donde la escena del juego, el juego infantil, que es como el modo privilegiado de trabajo del aparato psíquico en la infancia, es una escena que cuesta armarse, se rompe, ¿no? Como los marcos de la ficción, ¿no? Hay que situarlos todo el tiempo. Bueno, me parece que esa ruptura, así como de repente en personas adultas está más en relación a la palabra, ¿no? A la cadena significante, los niños es en relación a la escena de juego. Y otro modo de presentación de la urgencia que yo te decía que me parece que se puede como distinguir es cuando, más bien en presentaciones que la urgencia no se presenta de un modo del estallido, sino más bien del silencio, ¿no? De un modo más silencioso, más homeostático. ¿Cómo se identifica si es silenciosa? Porque ese es el punto, ¿no? Que tiene que haber alguien que lo pueda leer, que tiene que haber un otro capaz de sancionar eso. Y esto muchas veces se ve de repente en la clínica con niños con dificultades en el proceso de subjetivación, en los tiempos instituyentes, donde, por ejemplo, muchas veces llegan derivados del médico o del jardín, ¿no? Donde, por eso decía, es importante tu pregunta porque requiere ser leída ese tipo de urgencia, ¿no? Porque por ahí, o niños que están muy dejados con pantallas hoy en día, ¿no? Donde por ahí la molestia, son silenciosos, un poco desconectados del otro y donde la molestia no se hace sentir de la misma forma, lo que no quiere decir que eso no haya allí un orden de urgencia que hay que poder situar y hay que conmover y que quizás a veces implica como ese arranque, ¿no? de lo que hay que movilizar. Bien, y como para cerrar, te quería preguntar si los psicólogos también tienen que hacer alguna pausa. Me gusta esa pregunta, es interesante esa pregunta porque efectivamente en ocasiones puede sucedernos que nos tome la prisa de aquel que consulta. Por eso es muy importante, diría, permanecer calibrados en nuestra posición de analista, para que, entonces, más allá de la búsqueda del bien de un paciente, lo que nos oriente sea el deseo del analista, que es un deseo, que es un operador ético, y para que apuntemos, yo decía, no más allá del bien, a la emergencia de un sujeto y de su propia verdad. Hay otro tipo de terapéuticas que de repente se sostienen en un saber colocado en un otro completo, ¿no? Que sabe, que tiene un atributo de saber sin barrar, diríamos en psicoanálisis. Desde el psicoanálisis
apuntamos más bien a consentir a la dimensión de lo contingente, que toca al paciente y también al practicante, ¿no? Como es la dimensión de la contingencia, quedan tocados de ambas partes. Sí, es muy interesante esto que decís, porque puede haber un apuro, ¿no? Del propio terapeuta, y bueno, y hay corrientes donde sí ponen el ideal o el terapeuta sabe lo que estaría bien o le haría bien, pero a veces poder también soportar algo del malestar para que ahí emerja, ¿no? La cuestión, ¿no? De me gusta de la urgencia a la emergencia, porque que emerja esa subjetividad para ir orientándose a partir de ahí, a esa crisis, a esa oportunidad, a ese momento de urgencia. ¿Qué orientación le da a ese sujeto y poder escuchar y hacerse el tiempo, ¿no? Y no estar apurado por la prisa de uno de que tiene que mejorar o de los padres que llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces queriendo demasiado el bien lo que aparece es que hacemos mal, ¿no? Entonces poder sostener y soportar en el buen sentido, de hacer soporte de ese tiempo. Parece que esto que decís es importante porque me parece que es el punto a donde apuntar, ¿no? Digamos, que la urgencia a veces por diagnosticar o por intervenir, por curar o por intervenir no entorpezca la lectura del caso, ¿no? Que la urgencia sea la del paciente y no la del analista, ¿no? Para eso tenemos un dispositivo que es el del control en psicoanálisis, que, ¿no? Es poder, que es súper importante para la formación del analista, porque el psicoanálisis no es una serie de técnicas, ¿no? Sino que tiene sus fundamentos y se orienta en función de ellos. Entonces, me parece que la práctica del control es necesaria, más allá de los momentos de urgencia, para ese permanecer calibrados que decía, y para poder ubicar a veces qué de la propia posición puede estar posibilitando u obstaculizando el caso, y fundamentalmente para que la urgencia, decía, ¿no? sea la del sujeto y no la del analista. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. Hasta acá el episodio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.